Continuamos con los trabajos del Congreso Nacional Reflexiones sobre la Justicia Electoral en México. Y vamos a continuar con la mesa panel número 6, la importancia de incluir a la juventud en la justicia electoral. Para esta mesa nos acompaña, para moderar esos trabajos de esta mesa panel, la secretaria ejecutiva del IJITAI, Blanca Gabriela González. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Asimismo nos acompaña el diputado federal César Alejandro Domínguez Domínguez. Fuerte el aplauso. Nos acompaña vía remota la diputada federal Lilia Aguilar. Asimismo nos acompaña el dirigente del Partido Verde Ecologista en Chihuahua, Alejandro Pérez Escalante. Y nos acompaña el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Un fuerte aplauso. Gracias. Cedo el uso de la voz a la secretaria ejecutiva del IJITAI, Blanca Gabriela González. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la mesa panel número 6, la importancia de incluir la juventud en la justicia electoral. Esto en el marco del Congreso Reflexiones sobre la Justicia Electoral en México, aportaciones y retos durante el periodo 2016-2025, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral y la Academia Nacional de Derecho Electoral. Agradezco profundamente la invitación de estas instituciones para moderar esta mesa, en especial por la relevancia de los temas que se han abordado el día de ayer y el día de hoy, y por el simbolismo de estar aquí, en Ciudad Juárez, una tierra fronteriza donde la movilidad urbana, la diversidad cultural y la binacionalidad forman parte cotidiana de la vida pública. Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio a las participaciones de tan distinguidos e integrantes, además buenos amigos, de esta mesa, los que ya fueron debidamente presentados. Y les comento, estimados amigos, que tenemos 15 minutos para la participación. Ahí les indicaré cuando estemos excediéndonos en tiempos. Y bueno, la primera intervención por parte en esta mesa sería de la diputada Lilia Aguilar. Si ella se encuentra ya disponible, empezaríamos con su participación. ¿Aún no? Ok. Vamos a esperar que la diputada Lilia se conecte en unos minutos, entonces pasaríamos con el diputado César Alejandro Domínguez, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan esta tarde de podernos reunir con ustedes. Saludo con afecto a mi tocayo, a Alejandro Pérez, al presidente del Partido Movimiento Ciudadano y diputado local, a Francisco Sánchez, y de luego a quien modera esta mesa. Gracias por la oportunidad de estar aquí y a quienes organizan este gran foro. Cuando uno coincide en una mesa con alguien que es hijo de uno que fue compañero de diputado local tuyo, pues uno siente feo, ¿va? Porque ya se siente uno medio viejo. Entonces, o que es compañero tuyo de diputado federal, pues uno se siente ya un poquito viejón, pero bueno, pero también da gusto pues que nuevas generaciones se incorporen a esta parte de la actividad pública y de la actividad política. Para quienes no son del estado de Chihuahua, yo soy Alex Domínguez, todo el mundo me dice así, Alex Domínguez, diputado federal, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Chihuahua, y he tenido la oportunidad de ser diputado federal y diputado local en 2 ocasiones. Hoy, en esta plática que estamos tratando de articular algunas ideas, yo les diré primero que en el caso particular de los jóvenes hay una fuerza transformadora en la juventud, sin duda alguna. México tiene un momento demográfico que es histórico, el 30% de las personas entre 15 y 29 años son los que representan este número en la población en este gran país, pero su fuerza numérica está contrastando con 3 cosas que son preocupantes. Primero, son un grupo con una participación electoral baja, enfrentan barreras estructurales para acceder a algunos espacios y desde luego constituyen el motor dormido de una nueva democracia. Hablando de números, esta numeralia electoral o el músculo electoral, la juventud pues yo no la definiría como un nicho electoral, sino verdaderamente es el músculo electoral de cualquier elección porque representan
el 27% del total del padrón, 26.1 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años están inscritos en la lista nominal para este 2024. 1 de cada 4 jóvenes en México es joven y tiene la capacidad matemática para poder definir cualquier proceso electoral. Y ahí está el gran reto que tenemos, ¿no?, en la participación de ellos, porque luego hay un abismo en el desencanto. Sacan la credencial de elector, se empadronan, participan en el primer proceso a los 18 años y luego pum, dejan de participar. Entonces, tenemos en un sistema político electoral la posibilidad de credencializarlos, pero no tenemos la posibilidad de retenerlos para que participen en un proceso electoral. Y esa es responsabilidad no solo de los partidos, es responsabilidad de todos poder retener el incentivo electoral de participación en los jóvenes. Pero no solo eso, tenemos una brecha también muy importante en la representación. Hay una disparidad real en la población entre quienes son jóvenes y quienes representan a los jóvenes en las cámaras o en los órganos de decisión. La población joven de 18 a los 29 años, decía, representa el 30% de la fuerza que se tiene y solamente el 5.6 de las curules en la Cámara de los Diputados está representada por jóvenes. Es decir, solamente 28 curules están entre los 18 y los 29 años de edad. Entonces hay una representación que es escasa porque no tiene la representación suficiente este grupo poblacional para poder tomar las decisiones que se pueden desprender en un órgano como lo es, en este caso, la Cámara de las y de los Diputados. Por lo tanto, tendremos 3 desafíos, me parece a mí, que son fundamentales de trabajar. Obviamente hay que trabajar en el problema que tenemos de la desconfianza, ese es un problema serio, el desencanto que tiene la juventud por la política tradicional aleja a los jóvenes, perciben a las instituciones, a todas, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las perciben lejanas, las perciben ajenas a sus propios intereses. Hay una precarización también, la falta de oportunidades laborales y educativas limita el tiempo y los recursos necesarios para tener una participación política más activa, sin duda alguna. Necesitamos trabajar en un piso parejo para que puedan tener mejores oportunidades. Y la complejidad que tienen, en este caso, hablando de la justicia electoral, pues el tecnicismo que existe en estos temas que a veces hacen que la formación de los jóvenes no invite pues este tecnicismo a participar de manera clara en una formación legal en materia jurisdiccional. Claro que hemos avanzado en el país, obviamente, con las denominadas acciones afirmativas de las cuotas juveniles, 23 estados de la República las tienen, hay otros tantos que no las tienen, se ha ido avanzando, ustedes lo saben, con las resoluciones de la Sala pues, del Poder Judicial de la Federación, a partir de ir generando una progresividad en los derechos y el reconocimiento también en la inclusión de los jóvenes afroamericanos y con discapacidad e indígenas para que puedan participar. Sin embargo, hay estados en los cuales no tenemos esa cuota, llamémosle de esa manera, joven en la participación, aun y cuando hay avances locales, y no tenemos una homologación federal que permita zanjar este pendiente que existe. Solamente 25 estados de la República tienen 23 estados de la República tienen esta denominada cuota joven, Chihuahua está entre ellos, y son 9 estados los que no la tienen. Entonces, estas acciones afirmativas, pues obviamente tendríamos que irlas moderando y avanzando. En el caso particular de Chihuahua, en el proceso electoral del 24, estas acciones afirmativas se fueron cumpliendo en la elección para poder tener espacios en los ayuntamientos, en los congresos locales, que luego a veces pasa también como con las acciones afirmativas en materia de género o en materia indígena, que luego sucede que los presidentes o dirigentes de los partidos políticos dicen, no, pues es que no hay jóvenes, no, pues es que no hay mujeres, pues entonces ¿quién participa en política? Lo importante es darles cabida para que puedan estar en los espacios de representación política y no ser los tomadores de decisiones quienes estemos ocupando fundamentalmente esos espacios. Es importante también que a partir de la elección que se llevó a cabo, estemos o no estemos de acuerdo con la elección del Poder Judicial, que yo soy de los que no participa en estar de acuerdo en esta elección, pero las cosas ya están y ahí están, ahora hay que ver cómo las mejoramos. Al ser esta elección la primera en la historia, a elegir juzgadores mediante el voto popular, el proceso pues abre también una oportunidad distinta a las nuevas generaciones. Primera, como electores,
participar en un proceso de elección del Poder Judicial que no existía. Segundo, como candidatos reuniendo los requisitos que la ley establece para poder ocupar estos cargos, y desde luego pues el requisito, uno de ellos es el requisito técnico que deben de tener quienes aspiran a estos cargos, y lo otro es como observadores, cuidar el proceso, que este proceso se lleve de manera clara y precisa. Este es un momento histórico para una nueva generación que está viviendo esta etapa en la participación, pero reitero lo que decía hace un rato, se credencializan, participan a los 18 y después dejan de participar. ¿Cómo le hacemos todos los que jugamos, valga la expresión, en el sistema electoral, entiéndase partidos, OPLES, poderes, áreas jurisdiccionales, cómo le hacemos para que la gente se mantenga en la participación? Ese es un gran reto, porque si no lo hacemos participar en una votación, mucho menos vamos a motivar a que participen en las cuestiones de orden jurisdiccional. Las juventudes de hoy, en materia de justicia electoral, las juventudes de hoy son nativos digitales, la generación Z del 97 al 2010 y la generación Alfa del 2011 a la fecha. Por lo tanto, la justicia electoral pues no puede permanecer analógica, hay que escalar a lo que se ha denominado los juicios en línea, las notificaciones electrónicas que ya no son un lujo, ya en cualquier todos traemos, el diputado Sánchez viene más especializado que nosotros, hasta el iPad trae, viene muy preparado y es muy tecnológico, y las nuevas generaciones lo son mucho más que cualquiera de todos nosotros, y este es un requisito pues indispensable. ¿Qué hacer en esta materia? Me parece a mí que tenemos que hacer tres cosas que son fundamentales. Primero, el hablar de federalizar la cuota de participación de los jóvenes, es decir, que las 32 entidades federativas puedan tener en rango de ley o bien una ley de carácter general para la obligatoriedad de postular a cargos federales y homologar los criterios de las 23 entidades federativas, que no sean dispares, porque después también la interpretación en los órganos jurisdiccionales va a ser distinta, tal vez crear una reforma en una ley general que permita esta participación. La otra es la educación cívica, pero 24/7, los 365 días del año, para que esta educación cívica sea un mandato permanente al INE, a los OPLES, a las instituciones educativas, para participar en los procesos electorales. Eso es fundamental, porque si no participas difícilmente te vas a involucrar en los otros temas que tienen que ver con la justicia electoral. Y desde luego la justicia abierta, tener plataformas de sentencia fácil, digitales, donde puedas tener un acceso a un lenguaje más claro que el que luego los abogados manejamos, porque luego a veces somos más complicados nosotros mismos, ¿verdad? Y queremos complicar la redacción cuando podemos hacer redacciones más simples, más sencillas, más entendibles para todos en general, y desde luego en ese lenguaje claro, formatos visuales claros, y desde luego hacer uso de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, no para que nos dicten las sentencias, sino para poder hacer el TikTok, los Reels, no bailando, sino explicando lo que es una resolución jurisdiccional. No me imagino tampoco a un juez, un magistrado bailando, explicando una resolución, me parece que no es lo correcto, pero así hacer uso de ese tipo de mecanismos que pueden permitir esta acción concreta. Necesitamos obviamente en esta nueva etapa jurisdiccional, en todos los aspectos, a partir de la elección, pues necesitamos garantizar legitimidad, no la legitimidad de los votos, porque la participación fue muy poca. Estamos legitimar que las personas que están juzgando tienen el conocimiento, la capacidad y el talento para poder estar donde están. Y eso solamente se hace dictando las resoluciones de una manera muy clara, muy precisa. Y desde luego tenemos también que legitimar la participación de los jóvenes dando el espacio para que ellos jueguen, participen y estén. Muchos empezamos en una edad mucho más joven. Yo tuve la oportunidad de ser diputado local suplente cuando tenía 23 años, era estudiante de la carrera, en el 5º año de la carrera. Fui presidente del PRI en la capital del estado a los 26 años. Fui diputado local a los 29 la primera vez, un ratito, y luego volví a ser a los 35 años. Entonces, ¿pero qué implica participar? Decir, no van a ir a tocarnos a la casa y nos van a decir, oigan, pues véngase, usted va a ser candidato, esto no. Esto es como en una empresa, es como en un negocio, pues van creciendo y van escalando, como pasa o pasaba en el Poder Judicial hasta la elección anterior. Yo diría pues que la juventud no es el futuro de la justicia electoral, sino es un presente urgente por la representación que estos tienen en este 30% del cual les estoy hablando. Y concluiría yo, no sé cuánto llevo, si ya voy en tiempo, me quedan 2 minutos, entonces me voy a apurar, en un decálogo de juventud y de justicia,
que se los vamos a repartir ahorita para que ustedes lo puedan tener. Y diría que una primera opción son 26 millones de jóvenes de la generación Z y generación Alfa. No son un grupo de jóvenes ni una minoría, son el 27% del padrón electoral. Matemáticamente, ninguna elección en México se gana sin el aval de la juventud, porque son el tercio decisivo de una democracia. 2, no puede haber más sillas vacías, existe una disparidad que no puede ser aceptada. Mientras son el 30% de la población, ocupan menos del 5% de las curules en la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo. La legislación del futuro no puede seguir sin la participación activa de los jóvenes. 3, el voto no envejece. Nos enfrentamos a un abismo de participación, el voto joven es alto a los 18 años, pero se desploma debajo del 50% después de los 20 años. Debemos de trabajar en retener la participación de esta generación en los procesos electorales, no solo lograr su credencialización. 4, la cuota no debe ser una dávida, debe ser una ley. Basta depender de la buena voluntad de los congresos locales, por eso buscar homologar una legislación federal que garantice esta participación de los jóvenes. 5, la justicia de bolsillo, es decir, una justicia digital para la juventud que pueda ser accesible, donde pueda tener el acceso en el celular, en línea, más simplificado, notificaciones electrónicas, sentencias explicadas en formatos breves, claros, como le decía hace un rato, en el uso de las redes sociales. 6, juzgar con lente nuevo, una reforma que permita que las elecciones del Poder Judicial sean una oportunidad histórica para que los juzgadores tengan mejor perfil fresco, técnico, moderno, capaces de entender los derechos de las nuevas generaciones sin los vicios que pueden existir en la vieja escuela. Tener 7, un pluriverso joven. La juventud no es monolítica, la justicia electoral debe garantizar las acciones afirmativas transversales que incluyan a las juventudes indígenas, afroamericanas, rurales, con discapacidad y que nadie se quede atrás. 8, pues no son una promesa, son un presente, ya que no hay que tener ese discurso de postergarlos como el futuro de México o el futuro del mundo, sino el presente, porque los problemas están hoy y deben de legislarse hoy, no mañana, recordando aquel del hoy, hoy, hoy. Poderlo hacer de manera pronta y no esperar a lo como le pasa a los jóvenes y le dicen, no, pues que tú estás muy joven, y ya cuando llegan a viejos le dicen, no, pues ya estás muy viejo. Entonces, pues al final de cuentas, ¿en qué parte estoy para poder participar en el ejercicio de la política? 9, conciencia antes que voto. La democracia no se ejerce un solo día cada 3 años, hay que mantener la cultura cívica y electoral los 365 días del año, 24/7, para poder garantizar la participación. Y 10, ocupar el espacio. En política hay una regla de oro, los espacios nunca se quedan vacíos, alguien los va a llenar. Y para poderlos llenar, pues hay que participar en las mesas donde se toman las decisiones para poder tener la posibilidad de impulsar las grandes reformas que requiere este país. Con este decálogo yo concluiría mi participación muy acelerada, muy atropellada, pero espero haber sido muy claro en la intención y en el interés de poder garantizar que la juventud no solo participe en política, porque al momento en el cual participan en política, ya sea estudiantil o en la política social o en la política partidista, pues van a tener mayor interés para participar en lo que es lo técnico de un proceso electoral, la organización del proceso y el órgano jurisdiccional para poder resolver y garantizar la democracia en cualquier país del mundo. Por su atención, muchas gracias y estoy a sus órdenes al momento de las preguntas. Muchas gracias, diputado. No sé por qué nada más te referiste como joven a él y no a mí, entonces estoy muy enojada. Bueno, el tema es de las juventudes y sí. Fue mi alumna en la facultad, dijo, no, ya estoy peor. Entonces, bueno, pero yo creo que el organizador de este evento, el doctor César Wong, sí pensó que éramos jóvenes, por eso nos invitó para hablar de las juventudes. Porque él también es muy joven. Muchas gracias por tu participación, muy interesante. Para hacer un resumen, pues tú lo hiciste ya muy claro, sin embargo, pues yo creo que nos quedamos con lo que tenemos retos para que la participación de los jóvenes sea no solamente activa en momentos específicos, sino permanente, que la educación cívica sea también continua para lograr esos espacios a nivel federal homologado, o sea que, y también, bueno, ustedes como legisladores tienen ese gran reto. Pues muchas gracias y ya tenemos en línea a la diputada Lilia Aguilar. Buenas tardes, diputada. Adelante con tu participación. ¿Sí? ¿El audio del evento? Sí, gracias.
Gracias, diputada. Tienes 15 minutos para tu participación. Adelante, licenciada, con su participación. Hola. Adelante, diputada. ¿Me escuchan ustedes? Porque yo no los escucho muy bien. Sí, sí te escuchamos. Sí, la escuchamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quiero agradecer al magistrado César Lorenzo Wong por esta invitación y a toda la asociación. De verdad me da mucho gusto estar aquí. Me siento muy honrada de poder tener esta charla con ustedes. Pero sin más preámbulo, me gustaría compartir algunos puntos que hemos preparado para esta participación. Primero, empezar con algunos datos. Tenemos en los últimos tiempos una participación de los jóvenes y como no escuchaba muy bien la participación anterior, no sé esto si ya se ha dicho, me disculpo si sí, hemos tenido una participación de los jóvenes en los temas de no solamente de justicia electoral, sino en general en los temas públicos. Tenemos una participación muy baja, sobre todo en lo que representa los últimos 5 años, no solamente en el mundo, sino específicamente en el país. La participación baja tiene que ver con cosas que ya todos conocemos, específicamente la socialización a través de redes sociales, y vamos a decir una tendencia a la individualización de las cuestiones y una falta de interés por los temas públicos. Pues ha causado que disminuyan temas que están en la política pública, que están directamente relacionados con los intereses de los jóvenes, por ejemplo, lo que tiene que ver con acceso educativo, costos en materia educativa, y en general los derechos de acceso político y de administración de los jóvenes. Esto nos debería, creo yo, cuando menos preocupar, porque deja un vacío, no solamente en políticas públicas, sino en algo que se conocen o en materia académica como el fuego de las juventudes, al menos en los países anglosajones, que tiene que ver con la participación del punto de vista del juvenil en la materia pública, y pone en duda la forma de convivencia y de interacción que nos dan avances tecnológicos, pero que nos quitan interacción personal. Dicho esto, específicamente en la materia jurisdiccional, en lo que tiene que ver con lo electoral y en lo político, también la participación de los jóvenes se ha vuelto menos constante o menos activa, específicamente en cuestiones que tienen que ver en movimientos estudiantiles, con mucha menos fuerza de la que se consideraba, y que ha venido en decremento en México a partir de los años de 1970 a 1980. Dicho esto, la importancia entonces del punto de vista de las juventudes para la construcción de las políticas públicas, que tienen que ver no solamente con los temas que son vanguardia en las juventudes en estos tiempos, en materia específicamente, por ejemplo, educativa y en los temas de acceso educacional, se han visto menguados. Ejemplo claro, lo que nosotros encontramos fue, por ejemplo, en la estructuración de planes de estudios que hoy no satisfacen a las juventudes, carreras que muchas personas que
pasamos los 30 años, ni siquiera conocemos, no han sido incluidas en la currícula, por ejemplo, porque ni siquiera se tiene conocimiento de ellas. Parece que se está en dos mundos diferentes. Entonces, dada esta falta de participación o interés por lo público de las juventudes, específicamente, sobre todo en la actualidad y de manera muy importante, sobre todo en los países desarrollados donde los primeros satisfactores han sido cubiertos, bueno, esto también da un decremento en la participación política y en los órganos que tienen que tomar decisiones en la materia de lo jurisdiccional. Yo soy una convencida, y no solamente en materia de las juventudes, sino en la materia, en lo que corresponde a los puntos de vista de lo que son consideradas las minorías, que aquí haré una acotación. Yo creo que las supuestas minorías, como son consideradas las mujeres, que no somos una minoría, que somos la mitad de la población del mundo y de este país, o los grupos originarios, grupos indígenas, las comunidades LGBTQ+, y las juventudes y muchos otros considerados como minorías, en realidad terminan siendo las grandes minorías. La dificultad que tenemos cuando estas minorías, entre comillas, no accesan a la elaboración de políticas públicas y tampoco accesan a la materia legislativa, que es el caso de ser parte de la Cámara de Diputados, o en la materia de el ejercicio de la justicia, la materia jurisdiccional. Entonces deja un vacío del punto de vista de lo que piensa lo otro, haciendo referencia a Octavio Paz con este poema de que lo otro sí existe. Entonces, como lo otro existe, pero si lo otro no tiene voz y no da su perspectiva y su punto de vista en la estructuración de las leyes y en su ejercicio, específicamente en materia electoral, entonces la inclusión del punto de vista de lo otro genera una ausencia y se empieza a generar una aplicación, una estructuración de las leyes y una aplicación de la justicia en lo jurisdiccional, pero sobre todo en lo electoral, que no incluye el punto de vista de los jóvenes, de las mujeres y de las minorías. Y entonces se empieza a hacer, vamos a decir, una justicia elitista o que solamente sirve a un grupo. Es por eso que nosotros tenemos que encontrar desde toda la materia del ejercicio de la administración pública y del ejercicio de la justicia, tenemos que encontrar mecanismos para interesar a los jóvenes, pero sobre todo para incluir el punto de vista de estos. Y yo creo que eso tiene que ser, de manera personal, tiene que ser desde la elaboración desde la elaboración de las leyes, primero, y segundo, desde la garantía del acceso a los espacios de poder, no necesariamente sean de elección popular, sino que los que tienen que ver con el ejercicio de la justicia. Y esto también lo hemos visto, lo hemos estudiado, también tiene que ver con la publicidad y la obligación que tenemos quienes hoy ejercemos algún cargo público, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, de publicitar la forma en la que se puede tener acceso y generar primero espacios de discusión pública, se me fue la palabra, pero no necesariamente las marchas públicas, pero sí las marchas públicas, espacios para que exista el espacio para la disidencia y la inclusión de nuevos puntos de vista, o el acceso a los espacios de poder de personas diversas en estas conocidas como las minorías. Yo no quiero
extenderme, me han dicho que tengo 10 minutos, pero el planteamiento está ahí. Nosotros creemos que tiene que existir una forma específica en la que los órganos jurisdiccionales electorales, tribunales electorales, institutos electorales que, bueno, pues que se encargan de los temas administrativos en esta materia, tienen que dar acceso a los jóvenes a través de información pública y de formatos de discusión pública para que pueda acercarse la justicia electoral a la población. Si no, seguiremos en el decremento de la participación juvenil y de las minorías porque se sienten expulsados de los espacios de discusión. Ese sería mi planteamiento. Yo estoy atenta a la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Algo que mencionaba? Gracias, diputada. Es importante ver que tenemos puntos de vista en encuentro, tanto el diputado Domínguez como la diputada Lilia. Hasta ahorita nos mencionan la falta de participación de los jóvenes y pues tenemos en esta mesa diversidad de colores de distintos partidos. También se invitó a los otros partidos como Partido Acción Nacional, Morena por la agenda no pudieron acompañarnos, pero esta es la idea, escuchar de ustedes que a pesar de tener algunas posturas ideológicas distintas, donde podemos converger para mejorar la participación de los jóvenes y resaltar el papel que tienen o tenemos en la vida pública, en la vida política de nuestro país. Algo que mencionaba la diputada, pues precisamente es que están menos activos los jóvenes en este tiempo cuando pues va contrario, ¿no?, a tanta información que hay ahorita para ellos, para nosotros. Entonces suena extraño y también, como mencionan, suena un reto. Bueno, pues cedemos la palabra al diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, diputado de Movimiento Ciudadano. Adelante. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Agradezco también a quien me ha antecedido en el uso de la voz, con quien comparto esta mesa, al diputado federal Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, quien nos ha dado ya algunas reflexiones sobre este tema, a la diputada federal Lilia Aguilar, quien también ha enriquecido estos planteamientos, y al representante del Partido Verde aquí en Ciudad Juárez, también agradecerle la gentileza de poder compartir con él esta mesa. En las intervenciones anteriores se ha hecho referencia a aspectos muy importantes en la justicia electoral. Y el tema que nos convoca en esta mesa tiene que ver precisamente con la importancia de incluir a las juventudes en la justicia electoral. Sin duda que el tópico pues admite varios acercamientos como los que ya se han presentado, particularmente enfocados en la participación política, es decir, la posibilidad de acceder a candidaturas, la posibilidad de tener puestos de representación popular y desde ahí impulsar agendas en materia de la juventud. Yo enfocaré, en razón de que ya han abordado estos dos puntos, mi participación enfocada de manera principal en la posibilidad de ejercer el voto, porque me parece que es la primera herramienta de participación. Y esto lo digo a raíz de un tema que hemos planteado ya como una reforma tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso local. Y lo decía hace un momento, este Congreso revisa los retos y aportaciones de la justicia electoral entre los años 2016 y 2025. ¿Qué tenemos en nuestro país en materia de juventud? Tenemos una generación que ya despertó, lo vimos recientemente en las manifestaciones públicas que se dieron prácticamente en todo el territorio mexicano y en donde fueron convocadas desde una perspectiva de un rango etéreo, es decir, desde la generación Z. Una generación de jóvenes que no solo participan, sino que además encabezan movimientos ambientales, empujan reformas de movilidad, exigen derechos digitales, denuncian violencias y en general
la principal, digamos, participación de las juventudes es que reconfiguran la conversación pública y lo hacen en tiempo real. ¿Qué mayor participación política que determinar, incidir la narrativa política que se está generando en un contexto determinado? Me parece que ahí es donde las juventudes tienen una acción constante y lo podemos ver precisamente en tiempos recientes, en donde a través de las redes sociodigitales inciden directamente en determinar la agenda pública. Sin embargo, aquí aparece el primer reto de la justicia electoral: incluir a quienes ya viven la democracia fuera de las urnas, pero aún no la pueden ejercer plenamente dentro de ellas. Es decir, hay una democracia más allá de las urnas, y ahí es donde está precisamente el gran reto: cómo incluirlos. Hablar de justicia electoral no es solo hablar de juicios, de sentencias, de procesos, también lo es, pero no es solo eso. Es hablar de quien participa, quien accede al poder y cómo se distribuye la representación. Un sistema electoral sin jóvenes se aleja cada vez más de la dinámica social y limita su capacidad de responder a los desafíos actuales. Por eso es imprescindible una visión intergeneracional, en donde los jóvenes no son un sector, son una fuerza cívica emergente cuyo peso institucional debemos reconocerlo. Porque hablar de justicia electoral es hablar también de quien tiene derecho a decidir, y hoy la Constitución mantiene fuera del sufragio a millones de jóvenes de 16 y 17 años. Por eso, ¿cuál es la propuesta que desde Movimiento Ciudadano hemos ya formalizado justamente en este rubro? La iniciativa que proponemos permite votar desde los 16 años, reformando el artículo 35 constitucional que atiende precisamente esta brecha. Y esto se sostiene en argumentos que dialogan directamente con la justicia electoral. Y quiero ser muy preciso, el planteamiento es la reforma del artículo 35, no así del 34, y esta diferenciación es importante en razón de que el artículo 34 establece cómo se obtiene la ciudadanía plena a partir de los 18 años, pero el artículo 35 funciona como un catálogo autónomo de prerrogativas políticas. Es decir, podría no reformarse el 34 y establecer en este catálogo del 35 la posibilidad de participar activamente a los jóvenes a partir de los 16 años en las elecciones federales. Y voy más allá y lo dejo como una pregunta, incluso un poco en una perspectiva distinta a la tendencia de las leyes generales. Podría establecer una constitución local la posibilidad de que los jóvenes participaran a partir de los 16 años en las elecciones locales. A mí me parece que sí, me parece que no contraviene, por el contrario, amplía el contenido actual del artículo 35 de la Constitución. No sería en este caso imprescindible reformar el 35 para establecer en una constitución local la posibilidad de que los jóvenes votaran a partir de los 16 años. La Constitución mexicana ya opera con derechos diferenciados según edad, condición o situación jurídica. Por lo tanto, es constitucionalmente válido reconocer un derecho adicional al voto desde los 16 años sin modificar, insisto, la categoría política de ciudadano. Esto es importante y se hablaba hace un momento de las acciones afirmativas. Acciones afirmativas para acceder a candidaturas. Y ahí tenemos un catálogo amplio. El diputado Domínguez hacía referencia muy precisa al número de entidades federativas que ya las establecen. Mi duda, y ahí la dejo también como una pregunta, es si están establecidas en ley o son vía acuerdos administrativos de los órganos electorales o incluso
a través de resoluciones judiciales. Porque creo que eso ha sido un poco el tema, ¿no? Que no se establecen particularmente en ley y son vía acuerdos administrativos, incluso en algunos casos vía acuerdos administrativos del órgano electoral nacional que se sobrepone a disposiciones legales locales y que establece estos catálogos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si ustedes ven el catálogo de acciones afirmativas, hay una que tiene una característica distinta, que es la de las juventudes. ¿Por qué? Porque mujeres, porque comunidades indígenas, representantes de la comunidad LGBT, además de acceder a cargos de elección a través de estas acciones afirmativas, tienen la posibilidad de ejercer el voto. Sin embargo, en el caso de jóvenes entre 16 y 17 años, no tendrían ninguno de estos dos supuestos. Y alguien aquí se preguntará, bueno, esta propuesta tiene algún referente de derecho comparado. Sí, y no tenemos que irnos tan lejos. Tenemos el ejemplo cercano de Brasil, el ejemplo argentino, como referentes más inmediatos de la posibilidad de participar activamente en el voto a partir de los 16 años. Y en el caso brasileño tiene una diferenciación entre los 16 y los 18 y el restante, que es en razón de que a partir de los 18 es el voto obligatorio en Brasil. En el caso de 16 a 18 establece una posibilidad optativa de que quien decida participar en ese rango de edad. En ese sentido hay soporte en otras partes del mundo con la finalidad de poder ampliar estos mecanismos de participación, porque no podemos hablar de participación política de los jóvenes si les decimos, sí participa, sí ten actividad cívica, sí incide en la agenda pública, pero no votas. Entonces, me parece que la posibilidad de ampliar a partir de los 16 años tiene una viabilidad para explorarse, porque además la categoría o el rango de los 18 años tampoco es que haya sido perenne, tampoco es que siempre haya sido así, incluso es relativamente reciente, fue una reforma de 1972 en donde se bajó de los 21 a los 18 años y tal vez en aquel momento parecía un poco arriesgado porque decía, no, bueno, pues es que a partir de los 21 ya se tiene la madurez para tomar una decisión y es el argumento que yo siempre escucho en contra de la propuesta, la madurez para tomar las decisiones. Pues bajo ese criterio algunos de 40, 50 tampoco tendrían la posibilidad, no, si ese fue el argumento. Entonces creo que tendríamos que hacer una revisión mucho más exhaustiva y poder adoptar un modelo que además, insisto, no altera la arquitectura constitucional del ciudadano y la posibilidad de explorar a nivel local la reforma de la Constitución local que no contravendría el 35, incluso dejándolo en los términos actuales, sino que desdoblaría esa posibilidad para participar en las elecciones locales. ¿Por qué? Y me parece importante dar lectura al, sé que lo conocen, pero para tenerlo específicamente, como dice el artículo 35 en su fracción primera. Dice, son derechos de la ciudadanía, fracción primera, votar en las elecciones populares. Y eso es concatenado evidentemente con el 34 que dice, son ciudadanos de la República, fracción primera, haber cumplido 18 años. Entonces, esa es la posibilidad que nosotros estamos planteando a fin de establecer ya formalmente la posibilidad de que el voto se realice a partir de los 16 años. Esto además tiene soporte asidero en sentencias del Tribunal Constitucional que han establecido que los derechos político-electorales deben ampliarse, no restringirse. La reforma se alinea al estándar constitucional que obliga al Estado a maximizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad. Esta figura evidentemente tendría que ir acompañada de algunas otras herramientas como lo puede ser el voto electrónico, el voto digital. ¿De quién estamos hablando cuando decimos un joven de 16 años?
Es una persona que ya se encuentra en educación media superior, posee alfabetización digital avanzada, incluso más que nosotros, participa en debates públicos y ejerce los derechos humanos plenamente y además paga impuestos. Un joven de 16 años paga impuestos. ¿Por qué no incidir en las decisiones de representación si ya cumples, incluso en algunos supuestos, con responsabilidad penal, responsabilidad de carácter civil, pero no se te permite votar? Son las ideas que nosotros planteamos en el tintero. Para concluir, decir esto en Ciudad Juárez no es casualidad, es la frontera donde se mezclan culturas, ideas, luchas y esperanzas. Aquí, en Ciudad Juárez, es donde miles de jóvenes trabajan, estudian, cruzan, regresan, participan, protestan y opinan, y lo hacen en dos países al mismo tiempo. Juárez simboliza lo que será México en 2 décadas, un país joven, móvil, digital, crítico y plural. Por eso esta mesa es importante y celebro y aprovecho para agradecer nuevamente la invitación. Por eso empujamos esta reforma, por eso es importante abrir el debate y por eso seguiremos impulsando de forma real la participación de los jóvenes, porque una democracia sin jóvenes es una democracia vieja y México ya no puede darse ese lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por tu participación. Alguno de los puntos a resaltar es que los jóvenes, nos indicas, con sus acciones inciden en las agendas públicas. Se debe incluir a quienes aún no ejercen el voto. La propuesta es reformar el artículo 35 para que puedan votar los jóvenes desde los 16 años, adoptando un modelo que no altere la arquitectura de la ciudadanía. Muchas gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, aquí municipal, de Ciudad Juárez, Alejandro Pérez Escalante. A ver, ahí está. Pues muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación, pues primero que nada este espacio, donde pues veo que hay mucha gente que desde sus diferentes trincheras pues sirven a su comunidad. A César Wong, al doctor César Wong, amigo, gracias por la invitación, que es un referente nacional en temas electorales, entonces con visión moderna, muchas gracias. Y pues bueno, a todos los asistentes y por supuesto aquí a mis compañeros de mesa, al diputado Alex Domínguez, un gusto compartir espacio con usted, también al diputado Francisco Sánchez y a Lilia, espero que me escuche por allá, yo creo que está en México. Y pues bueno, y obviamente a nuestra moderadora, ¿no? A Blanca González, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues yo creo que estamos aquí para platicar de un tema muy importante, de cómo incluir a las juventudes en la justicia electoral. Y pues bueno, yo creo que cuando el país abre espacios para los jóvenes, pues se fortalece evidentemente su democracia y además los forma a los jóvenes a la hora de ser adultos. Entonces, pues bueno, yo creo que tal vez desde el 2014 a la fecha, pues hemos vivido un periodo donde se ha vivido algo muy dinámico en materia electoral y en la participación ciudadana aquí en el país y pues muchos de ustedes, de tanto legisladores como las personas que están a la judicial, pues sabrán hasta más que yo del tema, ¿no? Y pues bueno, este año se dio también una gran reforma en materia electoral y pues bueno, yo creo que se han consolidado varios criterios, se han fortalecido ciertos mecanismos de justicia abierta y pues bueno, creo que se han ampliado acciones para los diversos grupos que históricamente han sido vulnerados, o sea, creo que hay más espacios para mujeres, para jóvenes y se ha vuelto un debate pues público más exigente. Yo creo que las juventudes sí hemos ocupado un espacio que antes no teníamos, más visible y más activo. Por ejemplo, pues estamos ya mucho en el debate en las redes sociales, en el debate digital.
se vigilan los procesos electorales, a lo mejor desde ese rubro, y también de manera personal. Se ven movimientos, como también lo comentaba el diputado Sánchez, de universitarios y de otros endes, pero a la hora de participar, en la hora de votar, es cuando baja la participación. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Es donde tenemos que todos buscar la manera, y pues yo creo que aquí todos los que somos parte de partidos, pues es donde nos toca invitar a los jóvenes a participar, porque lo pueden hacer muy activamente durante el año, pero a lo mejor a la mera hora de votar pues no lo hacen, y ese es el reto. Entonces, pues bueno, yo de todas formas creo que sí las instituciones han pues adoptado una manera más abierta, se ha usado a lo mejor un lenguaje más entendible, más claro. Yo creo que también las universidades han fortalecido sus programas, o sea, dar un poquito más de aceleración en los procesos digitales, o sea, que la información sea un poquito más accesible. Y pues bueno, reconocer a los jóvenes que somos parte de este debate democrático. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es algo muy importante que no se veía antes en las últimas décadas, pues se ha acercado, se ha abierto la posibilidad a los jóvenes. Sí creo que hay mayor renovación generacional en los partidos, evidentemente. Creo que hay más liderazgos juveniles, y sí creo que hay un avance gradual en los perfiles que van saliendo, los cuadros más frescos, más jóvenes. Y a pesar de que hay un gran reto, yo creo que sí podemos decir ahorita con orgullo que la puerta está más abierta. Los jóvenes mexicanos pues somos curiosos, somos muy exigentes, apasionados incluso, y pues estamos interesados en los temas públicos, solamente tal vez nos faltan los espacios. Y pues bueno, yo les digo que desde el Partido Verde y nuestra trinchera aquí en Ciudad Juárez, pues estamos convencidos de que la participación juvenil no es solamente decorativa, sino que es totalmente estructural. Se los digo porque el 50% de nuestra mesa directiva pues son jóvenes, y la verdad es que muchos de nuestros militantes, especialmente los que se nos han unido en el último año. Entonces, pues bueno, yo creo que se han interesado, y les platico esto no como propaganda de mi partido, sino que creo que es algo interesante que todos podemos llevarnos, sino que creo que se interesan en nuestro proyecto porque pues hablamos de temas que la juventud habla, ¿no? Y eso es lo importante, escuchar y ver cuáles son los temas de ahora de la juventud, qué es lo que les interesa, e invitarlos a participar en ellos. Y les pongo, no sé, 2 ejemplos. En el tema ecológico, que les interesa un Juárez más verde, el tema pues bueno, del aire que respiramos, etcétera. Y bueno, estamos plantando árboles, invitamos a los jóvenes a que planten árboles con nosotros, y yo creo que eso es algo que pues ha traído mucha gente. O el tema del bienestar animal, que vamos y vacunamos perritos y que ayudamos, etcétera, a las comunidades necesitadas en ese aspecto. Y entonces es un lenguaje que los jóvenes entendemos, que nos interesa, y bueno, de esa manera se suman. Entonces, yo creo que tenemos gran talento juvenil, ciudadano, y pues bueno, estamos ansiosos por tomar papeles pues más públicos. Solamente necesitamos que se nos abran estos espacios. Entonces, eso es lo que justamente proponemos, que se abran más espacios de consultoría joven, pues fortalecer programas de formación electoral, a lo mejor darlos más en las universidades, etcétera, impulsar parlamentos juveniles, porque es un gran ejercicio donde te curtes para la vida pública o la vida profesional. Y pues bueno, hay que garantizar que las juventudes pues participen. Entonces tenemos jóvenes muy talentosos, muy críticos, muy responsables, solamente y muy comprometidos. Entonces yo creo que es tiempo de que se nos escuche, de que se nos integre, de que no nada más nos vean como futuras promesas, sino que nos reconozcan como actores activos y presentes en la vida pública.
Entonces, y no es que renunciemos a la experiencia, sino que al contrario, o sea, trabajar con ella, que nos enseñen, que nos abran la puerta, que nos integren, que nos den la oportunidad de participar. Y de esa manera es como yo creo que podemos abordar este reto. O sea, solamente con que se nos abran los espacios, porque como comentaban los compañeros, sí, los jóvenes se vuelven apáticos, pero porque no puedes ocupar un espacio. Cuando se te escucha y puedes opinar, entonces yo creo que ahí es cuando puede cambiar la cosa. Entonces, pues bueno, yo les aseguro que mi reflexión pues no se queda aquí. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo es impulsar la participación juvenil. Hay que garantizar que las candidaturas se otorguen de manera proporcional, así como bien lo comentó el diputado, somos 27% del padrón electoral, pues entonces debería de ser el 27% de la representación o algo por esos números. Y pues bueno, no nada más ya reconocer el potencial, sino como les comentaba, pues reconocer a los jóvenes como activos presentes. Entonces, pues bueno, yo me extiendo más, la verdad es que ya no estamos para esperar un turno, sino que estamos para participar, para decidir y pues para transformar y principalmente para trabajar, ¿no? Que es nuestro deber como todo ciudadano y especialmente como los jóvenes, que es como nos podemos ir abriendo camino. Muchas gracias. Muchas gracias al dirigente del Partido Verde Ecologista, algo que nos mencionaba y como a manera de resaltar algunos puntos sin omitir que todos son importantes. La juventud requiere de más espacios para la expresión y la manifestación de sus ideas para incidir en las estructuras políticas. Menciona que juega un papel importante, la juventud juega un papel importante para el uso, porque usan la tecnología de manera más constante que otras generaciones y la vigilancia del actuar político a través de estas tecnologías. Es importante tenerlos en cuenta, sus inquietudes y sus intereses para que transformen los ambientes políticos. Muchas gracias a todos, a los ponentes de esta mesa. Pasaríamos a las preguntas del público. Sí, no sé si me apoyan con un micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes ya a todas y todos, todos y todes. Muchísimas gracias por lo que nos han compartido, porque la verdad me hacen reflexionar bastante. Creo que, como dice el dicho, cuando se deja de aprender es cuando empezamos a envejecer, y entonces cuando tenemos la oportunidad de escucharnos y de compartir estas reflexiones, pues nos seguimos manteniendo jóvenes. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que soy de la generación en la que la juventud era de los 17 a los 25, y a partir de ese momento te convertías completamente en adulto, y sin embargo la juventud era preparación para ser adulto, y me quedo pensando de que a lo mejor en ese momento teníamos más espacios, porque como de 17 a 25 nos exigían esa madurez para que ya nos comportáramos como adultos y conviviéramos en el mundo de adultos, a lo mejor teníamos más espacios. Pero también me quedo pensando que ahora que se ha extendido el margen para considerarse joven, sí, estamos construyendo todo desde el adultocentrismo, y que no debería de ser esa forma en la que construimos las cosas, sino precisamente dejar que ese chip, esas ideas frescas que se tienen cuando eres joven, las conservemos mientras crecemos y desarrollamos una participación en la que todas las personas nos podamos sentir cómodas. La verdad es que soy ahorita yo de una generación en la que preferimos vestirnos informalmente para sentirnos cómodos y no sentirnos reprimidos cuando manifestamos nuestras ideas, y eso es algo que estoy pues reconociendo también en este panel. Entonces digo, pues no estamos tan perdidos, somos varias personas las que vamos por ese sentido. Pero, por ejemplo, uno de los temas que me quedan reflexionando, y que aquí es donde va mi pregunta, es
¿cómo podemos incorporar esto? Pues sí, en la materia electoral, o sea, ¿cuáles son nuestros temas de juventud que nos obligaron a olvidar cuando crecemos, pero que no deberíamos de sacar y conservarlos en la materia electoral? Y y la verdad es que los ejemplos que han puesto me han parecido excelentes. Agregaría dos más. En Estados Unidos, los jóvenes participan en la atención directa a la ciudadanía en los centros de votación, como una especie de servicio social. Y en Colombia recientemente se eligieron consejos locales y municipales de las juventudes para jóvenes de 14 a 28 años exclusivamente, o sea, tanto votando como siendo votados. Y pues sería genial también, así como lo comentan, poder hablar de escaños reservados específicamente para juventudes. Pues ahora sí que por ahí quedó mi pregunta. Muchas gracias. ¿Les parece si empezamos de allá para acá? Sí. Bueno, yo creo que tal vez pudiera ser pues una cuota, la cuota obligatoria, ¿no? Que ya le existe dentro de los estatutos de ciertos, de algunos o tal vez de todos los partidos, la verdad desconozco de todos, pero la cuota obligatoria de pues de jóvenes como candidatos, porque pues si no te dan el espacio, pues cómo llegas, ¿no? Entonces es como en el tema pues de la mujer, o sea que ellas mismas pues se han ganado los espacios, pero evidentemente y porque por su gran capacidad obviamente, pero evidentemente el hecho de que tú pongas la cuota obligatoria asegura, ¿no?, los espacios para cada minoría llamada así. Entonces yo creo que esa es probablemente la manera más pues acertada, porque luego de ahí pues ya simple y sencillamente es algo que creo que se va a dar. Pero hay que abrir el camino, con eso, y esa sería mi respuesta. Yo rápidamente, yo diría primero que efectivamente ahorita estamos en un conflicto muy claro en el sentido de lo que yo le llamo el hambre de crecer, porque tenemos una nueva generación que no le hemos inculcado esa hambre de crecer, que es lo que usted dice que es prepararnos para ser adultos. A las generaciones nuestras, pues eso era un proceso de manera constante. Obviamente que para prepararnos para esta etapa tenemos que regresar a temas de cultura cívica desde las escuelas que hemos dejado de lado, lamentablemente. Y en política hemos transitado mucho de lo que hemos llamado anteriormente la meritocracia a lo que yo llamo la rapidocracia, es decir, alguien entra a la política y al día siguiente hay que ser regidor, diputado y no se prepara para poder llegar a ese espacio. Y antes a muchos de nosotros nos exigían prepararnos para poder llegar a esos espacios, que tampoco pues, es requisito sine qua non poderlo hacer de esa manera, pero sí también algo que falta es ser más disruptivos los jóvenes, es decir, ocupar y buscar esos espacios de manera preparada, capacitada y disruptiva. Creo que eso sí le falta mucho a esta generación para poderlos lograr. Esperemos que ahora que pasó lo que pasó en los días pasados, pueda permitir que eso suceda. Luego tenemos otro problema y con esto concluyo. Muchos liderazgos juveniles en los partidos políticos llegan a los liderazgos juveniles en los partidos y se convierten en políticos adultos viejos. Es decir, transforman su forma de ser, de vestir, de actuar, de hablar y ya valió, ¿verdad? Entonces, y eso hace que los chavos también pues se alejen, ¿verdad?, de la participación política. Entonces creo yo también que eso es bien importante poderlo inculcar en los espacios, o quienes somos dirigentes de partido, a las generaciones, porque no puedes transformarte en lo que en tu naturaleza no te da, pues eres un joven. Igual nosotros, ¿verdad?, que a veces queremos convertirnos en chavos y pues ya no da, ¿verdad? Ya no da porque las rodillas te dicen una cosa, ya no tienes 25 años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, formulo una pregunta en principio que en efecto tal vez debió ser el punto de partida de la mesa. ¿Quién es joven? ¿De qué rango etéreo estamos hablando? Y cómo esto ha ido modificándose a lo largo de los diferentes años. Y aquí hay pues dos puntos de referencia. Medir la juventud por, digamos, de acuerdo a los años, es decir,
a partir de la fecha en la que naces, a partir de los 16, de los 14, o también tomar en perspectiva, que es ahora, entiendo lo que se está realizando, el crecimiento de la expectativa de vida, y consecuentemente como tu expectativa de vida crece, tus rangos de vida, tus etapas de vida son distintas. Y a eso le agregaría el elemento de que los cambios de generación que anteriormente tardaban más años, es decir, había más generaciones viviendo en un mundo más o menos similar, ahora es mucho más convulso, es decir, un niño, una niña que nazca hoy verá un mundo muy distinto a quien nació hace 4 o 5 años. Eso implica que las generaciones avanzan mucho más rápido. En ese sentido, creo que pues lo más razonable es tener un parámetro de edad y a partir de ahí formular algunas acciones. Yo no estoy tan seguro en el tema de las cuotas y ahí de su origen, si son por ley, si son vía documentos internos de los partidos, si son derivados de una obligación prevista en una ley general, si es vía un acuerdo administrativo, porque me parece que la evidencia no nos muestra efectividad. Es decir, si nosotros vamos a la evidencia, más allá de decir se cumple con requisitos, creo que en los hechos no hemos visto que eso se traduzca efectivamente en el objetivo legítimo de estas acciones. Entonces creo que habrá que explorar otros mecanismos y de mantener mecanismos de esa índole, sí tendrían que estar previstos en ley para dar certeza jurídica. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. Diputado, yo tengo una duda, Francisco, por hablar de la incorporación de los jóvenes de 16 años al voto, sin modificar el diverso numeral constitucional 34 y 35, que los derechos políticos son una prerrogativa de los ciudadanos. Entonces, estaríamos hablando de fraccionar esa prerrogativa y el gran cuestionamiento, entonces le vamos a dar derecho al voto y no puede ser votado. ¿Cuál es el objetivo del voto? Tener el gobierno que yo quiero. Pero si yo voy a votar por Rigoberto, que tiene 60 años, porque tengo 18, entonces el de 18 elija a alguien de 60, ¿le dará y se cumplirá con ese objetivo? Y otro, y amalgamos lo que dijo el señor diputado federal, cuando en inicios dice, disiento de esa reforma, y entiendo perfectamente por qué disiente, y lo dijo, ¿sí? Con nuestro compañero del Verde Joven, ¿sí? Darle la participación a la juventud, pero ¿cómo vamos a reglamentar esa participación? Acaba de decir el diputado, es que no comulgo con eso de las cuotas, de que esto sea obligatorio. Entonces, ¿qué vamos a caer, diputado? En que si quitamos las cuotas, quiere decir que quien llega por capacidad, por méritos y no nada más por ser joven, ¿verdad? No estoy hablando que le cierre la puerta a los jóvenes, no, de acuerdísimo, vamos para adelante. Entonces, hay que amalgamar esas figuras. En la mesa estamos escuchando apertura a jóvenes, fraccionamiento de la norma constitucional, yo la veo así como un fraccionamiento, porque si los vamos a incorporar, los incorporamos, ¿verdad? Pero si los incorporamos, vuelvo con el señor diputado federal, ¿cuáles van a ser las condiciones de incorporación? Y tienen ese derecho al voto, y ese derecho al voto les va a dar capacidad para los 16 años, les vamos a dar facultades de decisión a los 16 años, les vamos a dar facultades rectoras del Estado a los 16 años, vamos viendo más allá. No creo que no es una decisión meramente formal o política, es una decisión si se da. Yo no me pongo, nada más digo que tiene que ser con razonamientos profundos y vea cómo la propia mesa disiente un poquito. Vamos, cuotas, no estoy muy de acuerdo con las cuotas, quiero experiencia, pero esa apertura, esa puerta que usted quiere abrir, diputado, que yo no estoy de acuerdo en negarle derechos a los jóvenes, hay que escucharlos, pero hay que buscar la forma, la técnica de escucharlos sin poner en riesgo el propio Estado, porque si les abrimos la puerta y son la mayoría y lo vas a dejar votar, entonces tienen derecho a ser votados.
Entonces vamos asumiendo el riesgo de ser gobernados o tener diputados de 16 años y que tomen las decisiones que tengan que tomar. ¿Serían buenas, mi querido joven? Sí, gracias. Tenemos otra pregunta, así vamos a escuchar las preguntas del público y luego las respondemos. Aquí vamos anotando la de él. Sí, gracias. Sí, bueno, agradecer a los ponentes de la mesa. Yo solo quiero compartir una experiencia porque el diputado hablaba de las experiencias de Argentina y Brasil. Cuba tiene el voto desde los 16 años desde 1976. De hecho, es el referente en el derecho comparado de más vieja data, porque, bueno, Austria se incorpora a partir de los años 2000, está Malta, está Croacia, están los Países Bajos, Reino Unido, en Gales y Escocia para determinadas elecciones locales. Ahora, el tema es que Cuba tiene a los 16 la edad para votar y tiene a los 18 el sufragio pasivo, que yo creo que es un modelo que puede revisarse. La reforma constitucional en México, yo coincido de que no es posible hacerla sin modificar el artículo 34 y 35. Cierto es que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en México hay un bloque de constitucionalidad, el artículo 1 permite que mirando a la Convención y a la capacidad progresiva y a la participación progresiva sea un elemento importante a tener en cuenta, pero la Convención no puede desplazar a la Constitución porque es clara la jerarquía normativa, que es siempre que no se contradiga la Constitución. Y lo otro es que la reforma, por mucho que uno lo trate, la reforma de la edad no garantiza participación, porque cuando uno examina las estadísticas electorales en estos países que tienen la participación, el caso de Brasil es paradigmático porque tiene una participación facultativa de los jóvenes y por supuesto no hay un voto obligatorio. Cuba también es facultativa en toda la elección, o sea, no en periodos como el caso de Brasil, que es para los jóvenes y para los adultos mayores, pero cuando uno examina las estadísticas de abstención en los modelos, en los diferentes sistemas electorales, uno ve que el rango de abstencionistas se concentra más en la edad, en el rango etario de 18 a 35 que en el resto. Por tanto, está claro de que la reforma de la edad tendría que venir aparejada con una cultura cívica importante y con una motivación, porque hoy la pregunta es de por qué los jóvenes no participan, la respuesta no las tiene el derecho, la respuesta la tiene la política, la tiene las ciencias sociales en sentido general y por supuesto el derecho, que al final es una herramienta importante para poder solucionar esta diferencia. Gracias, tenemos otra pregunta. Gracias. Bueno, yo visualizo que los puntos de vista que se plantean aquí son como muy etarios, con un corte etario, y creo que no es así, ¿verdad? Y para empezar, bueno, creo que también el término adecuado ya no es juventud, sino juventudes, en plural y considerando varias maneras de ser y estar. Entonces yo creo que el discurso pues tendría que ser como más abarcativo y considerar que no es solamente el corte etario, sino que tenemos que, estamos pensando en niños, niñas y adolescentes que van a convertirse en nuestros jóvenes. Y bueno, yo también de manera particular, yo hago revisión de política pública y no encuentro agenda de juventudes de manera clara. No encuentro tampoco presupuesto público para jóvenes. Encuentro muchos jóvenes muy seguido pidiendo dinero en las calles para irse a sus deportes, para hacer actividades que les gustan. Ahorita hablaban de la convivencia binacional. Sí, mucha de la cultura que se genera acá se genera con financiación de Estados Unidos, desafortunadamente. Y yo también les preguntaría, hablando de reformas, ¿verdad? En este contexto de reformas, ¿cuál es su punto de vista sobre los asientos reservados para juventudes o para grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Y cuál es su punto de vista sobre la también obligatoriedad y el voto? Solamente, gracias. Gracias. Entonces, tenemos otra por allá. Sí, yo creo que con esta cerraríamos esta ronda. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo hace poco estuve en un diplomado de la Escuela Judicial Electoral y ahí se dio un tema a debatir
muy interesante que me gustaría trasladar a este momento. Y se hablaba sobre, pues precisamente la efectividad de las acciones afirmativas pues en todos los sentidos, ¿no? Y se decía que pues cada quien hiciera lo que le competía, por ejemplo, los tribunales a través de las sentencias, los organismos a través de lo administrativo, pero desde luego se nombraba a los partidos políticos. Entonces a mí me gustaría saber cuál es, aprovechando que todos son dirigentes, cuál es su postura sobre ese tema. Muchas gracias. La primera pregunta creo que sí iba muy dirigida al diputado Sánchez, ¿sí? De las consecuencias sobre fraccionar el artículo, ¿sí? del joven, sí. Si gustan, agrupo la respuesta porque está muy general en mi intervención, me tomaré 3 minutos máximo. A ver, efectivamente el planteamiento problematiza el modelo constitucional y esto tiene una motivación, es decir, cambiar la arquitectura del modelo de ciudadanía tiene muchas implicaciones, no solo en materia político-electoral. Sin embargo, en los hechos, en este momento, como se decía por acá, las juventudes ejercen ya una ciudadanía fáctica. A ver, los jóvenes que vimos manifestándose en el Zócalo capitalino, ¿ejercieron ciudadanía? Los que no tenían todavía los 18 años. Yo creo que sí. Los que participan en debates, los que se organizan, los que incluso en determinados centros educativos tienen alguna participación dentro de sociedades de alumnos y de elecciones de este tipo de naturaleza, creo que sí. Ahora, el hecho, y se comentaba también por acá, de la diferenciación, hay varios temas, la diferenciación entre la edad para poder votar y la edad para poder ser votado no sería un modelo exclusivo en la propuesta del sistema mexicano, es decir, tiene asidero también en derecho comparado. La motivación tal vez pueda no estar suficientemente razonada, pero de que la diferenciación es factible, sí lo es. ¿En qué sentido? En que el modelo plantea 2 fracciones, la primera del 35, la posibilidad de votar, y la segunda, la posibilidad de ser votado. El planteamiento que nosotros estamos haciendo va en la fracción primera, la posibilidad de votar. ¿Se tendría que ampliar o abrir el debate para si también debe abarcar la segunda? Sí, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente también tendría que ser materia de debate. Mi punto es, si es jurídicamente posible diferenciar, ese es mi punto, ¿no? Habría que luego entrar a las reflexiones de ya a detalle. Ahora, yo hago un planteamiento incluso más allá, de que no sea necesario reformar ni el 34 ni el 35 y las legislaturas locales podamos hacerlo. Creo que ahí entraríamos en una análisis del federalismo electoral y la facultad de las entidades federativas para disponer el modelo político electoral en el que se organizan, porque es la manifestación más importante del federalismo. ¿Cómo vamos a elegir y quién elige a las autoridades que nos gobiernan a nosotros? Por eso creo que sería factible, eventualmente, porque no contradice el 35, no contradice el 34, los amplía, bajo la perspectiva que nosotros tenemos, pero de que es debatible lo es, efectivamente, y hasta ahí me quedaría. Ahora, el modelo cubano sí, qué bueno que lo plantea, efectivamente, es el de más larga data, habrá que revisarlo, en efecto, no trae aparejado necesariamente una mayor participación, pero sí mayores probabilidades, es decir, sí hay una herramienta adicional que se utiliza para ir a ese rango etéreo, y sí estamos basados, creo en principio, en rangos etéreos, porque me parece que es el parámetro más objetivo. Habrá otros, pues sin duda, pero el que me parece que puede dar mayor objetividad en la reflexión, sí es un rango etéreo, y a partir de ahí esta aportación muy valiosa que se hacía, y también contestando lo del voto obligatorio,
creo que no hay que dejar de explorar en México la posibilidad de analizar el voto obligatorio. Creo que también es una herramienta que ha sido útil en diferentes democracias y debo decirlo, mire, estamos analizando aquí voto obligatorio, estamos analizando ampliar la posibilidad de votar a partir de los 16 años. Hemos planteado en algunos casos el escenario de segunda vuelta electoral y ojalá la reforma que se está construyendo en el ámbito federal estuviera analizando estos aspectos y no el debilitamiento de la democracia. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le pediríamos aquí al licenciado que continúe con la participación, la respuesta a las interrogantes que el público manifestó. Aquí está, no sé si quieran apoyarse para no omitir alguna, como gusten. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo diría, el debate que plantea el diputado Francisco Sánchez, efectivamente, pues al poner el tema sobre la mesa habría un debate de muchos temas, ¿verdad? Porque no solamente será el debate electoral de si votan o no votan, si participan o no participan, porque vamos a entrar en los debates a partir del problema de inseguridad que tenemos en el país, vamos a entrar también en un debate sobre los temas de seguridad, de la participación que tienen este grupo de personas en los temas de la delincuencia y la inseguridad en el país, y esto va a abrir una caja de Pandora que es brutal ahorita en el momento actual en el cual nos encontramos en el territorio nacional por el tema de la penalización, sanciones y demás, y el tratamiento que se le da diferenciado. Y bueno, estamos también en un problema de tratados internacionales con este tema de las sanciones a los adolescentes. Entonces, es un tema que no es sencillo porque nos faltaría visualizar el grado de conciencia cívica que tenemos a esa edad, el grado de conciencia social que tenemos a esa edad, el grado de conciencia política que tenemos a esa edad, porque luego a veces, como bien se decía hace un rato, ¿verdad? Hay gente que tenemos 50 años, nos creemos de 35 y nos portamos como de 18, ¿verdad? ¿Ustedes por qué? Porque no tenemos la conciencia clara del momento en el cual nos encontramos. Lo digo por mí, aunque no soy yo, pero pues obviamente para no ejemplificar a nadie más de las personas que está aquí. Creo que es importante que también pensemos de esa manera para poder llegar, y claro que es un debate que es interesante, pero que tiene muchas aristas en el ejercicio del debate público. Creo también que el poder lograr el que hablemos de las juventudes y las juventudes, obviamente al hablar de la edad, de la cultura cívica y de la motivación, ¿qué tenemos que hacer para motivar que los jóvenes no solo saquen la credencial de lector? ¿Por qué sacan la credencial de lector los jóvenes? Para adentro, para poder entrar a algún lugar, no para votar. Y la credencial es una credencial para votar, no es un documento de identificación para poder entrar al antro. Entonces tenemos que generar esa cultura precisamente para que las nuevas generaciones identifiquen para qué es el documento, pero tenemos que motivar a que se enganchen en seguir participando. Y aquí es un tema en el cual entramos todos, reitero, lo dije al principio de la exposición, todos los jugadores del tema electoral. Y me refiero a todos los jugadores, el árbitro electoral, el que emite la resolución y quienes hacemos política, porque eso es bien importante y desde luego inculcarlo desde las instituciones educativas. Nosotros vivimos aquí en Chihuahua problemas, pues muchos lo saben, de inseguridad muy severos y se crearon algunos mecanismos, instrumentos y procuro hablar uno sobre el tema de cultura y legalidad y fue un proceso interesante en aquel tiempo que se dejó de hacer, pero es importante en ese tiempo y creo que tenemos que hablar de esos temas en todos los aspectos para que la gente podamos tomar conciencia de lo que tenemos que hacer en materia de cultura y de participación. En el tema de los espacios reservados para los jóvenes y el funcionamiento no de las acciones afirmativas también tiene que ver con las salidas que tienen esas acciones afirmativas. Es decir, hay muchos mecanismos para que te zafes de la acción afirmativa y pues no se cumplimente, ¿verdad? Que si me declaro binario, no binario, no sé, y empieza el tema de cómo se le hace y cómo te fugas. Y en la acción afirmativa, lo digo con toda la responsabilidad de ser presidente de un partido político, pero al final del día eso también pasa. Por otra razón, que me parece a mí que el órgano electoral la conoce, pero la ley también no le da margen, que es el tema de la inseguridad. Hay lugares en el país, y en el Chihuahua no es la excepción, donde poner una mujer de candidata en un municipio es un riesgo, para quien la pone y para ella. Imagínense también en las nuevas generaciones de jóvenes, hay riesgos.
Y no estoy hablando de Oaxaca, de Chiapas, no, estoy hablando de Chihuahua. Y hay lugares en los cuales te exigen grupos de interés, factores reales de poder, que no debe de ser una mujer, que tiene que ser un hombre, y mucho menos que sea un joven, que sea un hombre en específico. Entonces a eso complica incluso los bloques que tenemos que armar para poder tener claras las acciones afirmativas. Eso es una realidad, que pasa. Entonces tenemos que también entrar en ese debate para saber cómo lo vamos a poder hacer para que esto se cumpla, porque hay un factor real de poder que ahí está y que en muchos lugares del territorio opina y en muchos lugares del territorio impide. Voy a poner un ejemplo, un municipio de la Sierra de Chihuahua, Morelos, proceso electoral 2021, nomás hubo candidato de un solo partido político. Los demás partidos no pudimos poner candidato, nomás Morena tuvo candidato en ese municipio. Los demás no pudimos poner candidato, ni candidata, porque al que poníamos, pues al día siguiente lo regañaban, algo pasaba, gracias a Dios no pasó a medios, pero nomás en ese municipio, en el proceso electoral ese, nadie tuvimos candidato más que el que fue, casi le ganan los votos nulos, pero el que fue candidato. Eso también es cierto, hubo muchos votos nulos, casi pierde contra los votos nulos. Entonces, esa es una realidad que tenemos. En cuanto a la obligatoriedad del voto, creo yo que es un tema que yo sí soy más propenso a que se analice, porque es muy baja la participación electoral, es muy baja la decisión que tiene la gente. Obviamente hay que motivarlos, sí, pero tenemos que incentivar a que participen, porque al final del día también suena a pretexto de decir, no, pues son los mismos, pues hacen lo mismo, ¿para qué votamos? Y luego después viene la quejadera, ¿verdad?, de cómo están pasando las circunstancias en el territorio nacional y si vale o no vale el voto. Entonces, eso es importante que sí se analice. Y concluiría diciendo que la gran incertidumbre de todo lo que estamos hablando aquí, la gran incertidumbre que todos tenemos es cómo viene la reforma electoral en el país. Esa es la gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si las elecciones se vuelven elecciones balines, como fue la elección del Poder Judicial, con muy pocos márgenes de cuidado? Además, ¿qué pasa si la reforma transita hacia eso? ¿Qué pasa si elimina los soples? ¿Qué pasa si le disminuyen las facultades a los tribunales y todos lo centralizan en lo jurisdiccional, en el centro del país? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con el árbitro? ¿Qué pasa con los jugadores, que son los partidos políticos, que son las reglas de financiamiento? Estamos en una incertidumbre, esa es una realidad en este momento, porque no sabemos exactamente cómo va a venir esa reforma electoral. Y si viene, como las que se han estado presentando de revocación de mandato que se frenó, la actual que ahorita se está en el debate sobre la Ley General de Aguas y todo este tema, pues obviamente que por las vísperas se sacan los días y claro que corremos un riesgo de que sea una reforma electoral muy concentradora y centralista en este gran país. Muchas gracias, diputado. Licenciado Alejandro. Sí, es una pequeña guía. Bueno, a ver, me voy en orden así al azar. Respecto al voto, tal vez de los 16 años, híjole, la verdad, no sé, yo creo que sí es algo que hay que debatirse, pero pues sí hay desinterés a veces a los 18 y tal vez ahí no hay tanta participación. Entonces pues yo creo que primero hay que ver cómo incentivar lo que tenemos actualmente antes de buscar esa posibilidad, pero pues yo creo que es un debate que no hay que negarnos, ¿verdad? O sea, no creo que sea algo tampoco una locura, pues. Respecto al voto obligatorio, de manera muy personal, yo creo que tal vez no es el camino, insisto, hay que atacar primero el desinterés y tratar de que las juventudes y pues todos los ciudadanos en general primero se interesen y subir la participación que tenemos ahorita, pues antes de intentar obligar a todo mundo a hacerlo. Y respecto a las cuotas, pues miren, en una sociedad utópica pues todos tendrían una representación, y estoy de acuerdo con que la meritocracia es muy importante. O sea, yo no creo que es poner jóvenes por poner jóvenes o por poner cualquier grupo en particular solamente por llenar la cuota. Lo que yo planteaba o a lo que me refería, pues bueno, es que es abrir el camino, ¿no? O sea, a lo mejor no pones una cuota disparatada, pero bueno, de perdida aseguras el lugar. Y claro que
también de acuerdo con el tocayo, es que sí hay que ver los casos particulares de cada candidatura en cada lugar en particular donde se van a poner dichas personas. Entonces, pues en ese sentido yo creo que es la manera de abrir el camino, no poner a cualquiera por ponerlo, obviamente pues tener criterios, ¿no? De, bueno, ¿qué debes de cumplir para poder ser parte de las personas que sean candidatos? Eso ya lo tendría que poner pues cada partido de una manera muy puntual y en un listado, ¿no? Real, pero bueno, pues yo creo que sí es una manera de asegurar, ¿no? El camino para todos los grupos, incluyendo a las juventudes. Y pues bueno, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Con esto concluiríamos la ronda de preguntas y respuestas y por tanto la participación de esta mesa panel, con una reflexión final que diría que la inclusión de las juventudes en la justicia electoral es una inversión. Creo que todos estuvimos de acuerdo. Es una inversión para nuestra sociedad, ya que les permite desarrollar habilidades cívicas y participar en la toma de decisiones que inciden en su vida y en la de todos en la comunidad. Entonces hay grandes retos, yo creo que para todos, desde nuestras trincheras, desde nuestro ejercicio profesional, estar promoviendo que la justicia electoral sea amplia. Y quisiera ceder el uso de la voz al doctor César Lorenzo Wolmeras para finalizar esta mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Solamente para agradecerles a los panelistas su presencia, sus aportaciones. México necesita de demócratas. Ayer señalaba en la inauguración que era un buen día para ser un demócrata. Los trabajos que llevamos hasta hoy han sido muy fructíferos. La verdad que han llevado y han tenido esa pasión en esto de las juventudes, pero también estuvo lo que viene siendo la inteligencia artificial y una serie de situaciones, el voto migrante, desde una frontera viéndolo. Quiero comentarles a los líderes de los partidos políticos que no podemos tener una división. México nos necesita y necesita que platiquemos, que conversemos y que hagamos estas alianzas estratégicas para poder salir adelante en lo que estamos construyendo. No puede ser una situación solamente de un partido político o desde el poder legislativo sin atender a la sociedad o a los demás poderes que estamos, como el Poder Judicial. Al momento de emitir las sentencias, nosotros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son en base precisamente a lo que hicieron o lo que está en las leyes, pero la práctica también nos va llevando a diferentes caminos y eso es lo que se debe plantear. Yo agradezco porque hoy desde Ciudad Juárez para el mundo, con estas reflexiones que hace el diputado Sánchez, el diputado Domínguez y obviamente el líder juvenil aquí en Ciudad Juárez, Alejandro Pérez, pues abonan precisamente. A través de las diferentes redes sociales estamos llegando a todo el país y un poquito más allá. Los tribunales estatales electorales, los organismos públicos locales electorales están muy al pendiente. La transmisión que están haciendo nuestros compañeros de comunicación social de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido precisamente hacer este tipo de ecos, no nada más en las personas que nosotros o en este pequeño grupo, sino a la misma sociedad. Tenemos que escucharla, tenemos que hacer votos para que cada quien haga cada vez mejor sus cosas. Y yo veo en ellos unos grandes líderes. Agradezco mucho a los hermanos cubanos su participación, su estancia, el comprometido aquí con nosotros y obviamente a cada uno de ustedes, diputados y líderes. Hasta aquí le vamos a dejar ahorita, vamos a recorrer la otra mesa hasta las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde porque se nos desfasamos en tiempo. Entonces, si me ayudas, Gaby, dando los reconocimientos a los ponentes, muchas gracias y adelante. Claro que sí, muchas gracias a nuestro anfitrión.
hago entrega de los reconocimientos que les tienen preparados. Al licenciado diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, muchas gracias por tu participación, diputado. Diputado César Alejandro Domínguez, gracias, diputado. Alejandro Pérez Escalante, dirigente, ya supe que es de las juventudes, yo dije. Gracias a todos.